Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en la clase de hoy veremos infecciones del tracto gastrointestinal. En particular, en esta clase nos ocuparemos de las infecciones entéricas que pueden presentar manifestaciones sistémicas. En la primera parte de la clase nos ocupamos de las infecciones entéricas que presentan manifestaciones locales, en particular la enfermedad diarreica. En esta segunda parte de la clase veremos infecciones entéricas con manifestaciones sistémicas. En particular, nos ocuparemos de repasar síndrome urémico hemolítico, listeriosis y hepatitis A. El síndrome urémico hemolítico es un síndrome clínico caracterizado por una triada de síntomas. Entre ellos encontramos una anemia hemolítica, plaquetopenia e insuficiencia renal aguda. En Argentina, el agente etiológico que produce con mayor frecuencia este cuadro es Escherichia coli enterohemorrágica. También se la conoce como Escherichia coli, productora de toxina Shiga. La principal vía de transmisión es a través del consumo de alimentos como carne cruda o insuficientemente cocida, leche no pasteurizada o agua contaminada con materia fecal. Otras vías de transmisión incluyen la transmisión cruzada en la preparación de los alimentos, cuando hay contacto entre alimentos crudos y cocidos, el contacto directo con animales portadores. Sabemos que el ganado vacuno puede contener esta bacteria en el intestino y por lo tanto pasa a la materia fecal. Y también existe la transmisión persona a persona, también por la vía fecal oral, sobre todo en comunidades semicerradas donde puede haber falta de higiene, como jardines maternales, preescolares o instituciones geriátricas. Vamos a comenzar diciendo que Escherichia coli es una enterobacteria, que es un bacilo gram negativo y que las Escherichia coli forman parte de la microbiota comensal del intestino. Hay otro grupo de Escherichia coli que producen cuadros gastrointestinales que se denominan Escherichia coli diarreogénicas o enterovirulentas. Y además existen otros tipos de Escherichia coli que pueden producir infección urinaria o meningitis del lactante. Dentro del grupo de E. coli diarreogénicas se encuentra el patotipo productor del síndrome urémico hemolítico. Es la Escherichia coli enterohemorrágica o productora de toxina Shiga. Entonces, dentro del grupo de las Escherichia coli productoras de cuadros gastrointestinales, vamos a encontrar la que es capaz de producir el cuadro de síndrome urémico hemolítico. Esta bacteria tiene similitudes y diferencias con otros patotipos de Escherichia coli diarreogénica. El tema de todos estos patotipos excede la clase, pero pueden estudiar la patogenia de cada uno en el código QR que se muestra en la diapositiva. En esta clase nos vamos a ocupar solamente de la E. coli enterohemorrágica. Cuando estudiamos la patogenia de esta bacteria, se presentan en la imagen de la derecha dos imágenes que nos remiten a su patogenia, los pedestales y la toxina Shiga. Esta bacteria es capaz de unirse a los enterocitos, deformar la superficie de la célula
formando lo que se denominan pedestales, como pueden observar en la imagen, y además, una vez que está adherida a la célula, comienza la producción de la toxina Shiga. Esta toxina Shiga va a tener efectos sistémicos sobre el cuerpo. En la imagen vemos que la toxina tiene dos tipos de subunidades, las subunidades A y las subunidades B. Ahora vamos a ver en detalle el mecanismo de acción de la toxina Shiga. Como se mencionó previamente, la Escherichia coli enterohemorrágica es capaz de producir una toxina que se denomina toxina Shiga. Dentro de las toxinas Shiga hay dos tipos, toxinas Shiga 1 y 2, pero ambas toxinas tienen un mecanismo de acción que es la inhibición de la síntesis proteica. Esto lleva a la muerte de la célula. El mecanismo de acción de la toxina es producida. Esta toxina se une a un receptor específico que se encuentra en algunos tejidos, que se conoce como GB3. Luego ingresa dentro de una vesícula endosómica, dentro de la célula, y la toxina viaja hasta los ribosomas y produce la inhibición de la síntesis proteica. Al no poder producir proteínas, la célula termina muriendo. La tríada típica de este mecanismo de acción patogénico es una anemia hemolítica que se produce adentro de la circulación sanguínea. Los glóbulos rojos se destruyen dentro de los vasos sanguíneos. Por otro lado, se consumen las plaquetas, hay trombopenia o trombocitopenia o plaquetopenia, los tres son sinónimos, y además esta toxina tiene la particularidad que viaja en sangre y puede unirse a las células del riñón, que también tienen el mismo receptor GB3. Esto lleva a una destrucción de las células renales que puede culminar en una insuficiencia renal aguda. Cuando hablamos de Escherichia coli enterohemorrágica o productora de toxina Shiga, debemos tener presente que todas las Escherichia coli que producen toxina Shiga se llaman STEC o E. coli productora de toxina Shiga. En el gráfico se observan en letras rojas. Dentro de este grupo de toxina Shiga hay un grupo menor de toxinas de Escherichia coli que se denominan enterohemorrágicas. Este grupo de Escherichia coli producen la toxina, son capaces de producir los pedestales y además en su superficie tienen determinadas proteínas que se llaman antígenos O y antígenos H. A su vez, dentro de las enterohemorrágicas hay un pequeño grupo de Escherichia coli enterohemorrágica que se conoce como O157H7. Estas son cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga que tienen los genes de intimina para producir pedestales y a su vez los antígenos de superficie, el antígeno O es el número 157 y el antígeno H es el número 7. Estas cepas O157H7 han sido demostradas como una de las más frecuentes asociadas al síndrome urémico hemolítico. Si bien existen otros serotipos prioritarios que también pueden producir el mismo cuadro clínico. Vamos a ver ahora cómo evoluciona el cuadro clínico luego de la infección por esta bacteria. Si tomamos como día -3 el día en donde se produce la ingesta del alimento con la bacteria, en el día 0 comienza la diarrea. Un pequeño porcentaje de estos cuadros
evoluciona a colitis hemorrágica, que son cuadros de diarrea disentérica, y a su vez hay otro pequeño porcentaje que puede desarrollar el síndrome urémico hemolítico. Entonces, esta bacteria puede producir 3 cuadros clínicos: una diarrea, una colitis hemorrágica o el síndrome urémico hemolítico. Repasando los métodos de diagnóstico, siempre recordamos que los métodos directos son los que se basan en la observación del patógeno o sus componentes, ya sea genoma o antígenos, en la muestra clínica. En este caso, las muestras pueden ser, por ejemplo, muestras de materia fecal fresca, o también podemos trabajar en métodos indirectos que detectan la respuesta inmune a la infección a través de anticuerpos específicos. Para arribar al diagnóstico etiológico de un cuadro de diarrea producida por esta bacteria o frente a un cuadro de síndrome urémico hemolítico, los métodos de diagnóstico en primer paso van a ser métodos directos, que se van a utilizar una muestra de heces frescas, en donde se va a tratar de cultivar la bacteria, la Escherichia coli. En principio se busca la O157, que dijimos que es prevalente en Argentina en los cuadros de síndrome urémico hemolítico. También, como Escherichia coli comparte muchas características con las bacterias de la flora comensal del intestino, con otras Escherichia coli, suele buscarse el gen de las toxinas, STX1 o 2, que son los genes de las toxinas, que pueden buscarse por métodos moleculares dentro del genoma de la bacteria. La segunda posibilidad también es buscar las toxinas Shiga que están libres en la materia fecal por métodos de inmunocromatografía que buscan antígenos de la bacteria. En este caso el antígeno es la toxina libre. Además, el diagnóstico etiológico en estos casos también puede usarse muestras de suero del niño buscando la seroconversión. Recordamos que es un par serológico con aumento de 4 veces el título de cantidad de anticuerpos neutralizantes en muestras separadas por 15 días. La presencia de anticuerpos antipolisacárido capsular O157 también puede utilizarse para hacer el diagnóstico de la infección, pero la interpretación de su presencia puede estar afectada por reacción cruzada con otros microorganismos. Si nos detenemos a conocer los datos de síndrome urémico hemolítico en nuestro país, vamos a ver en este gráfico que los niños lactantes menores de 1 año, los lactantes mayores y los niños preescolares presentan las mayores tasas de este cuadro clínico. Fíjense que en color naranja y en color gris tenemos los cuadros de mayor prevalencia del síndrome urémico hemolítico. Estos datos llegan hasta el año 2016. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad grave, prevalente en nuestro país. Argentina tiene una de las mayores tasas de prevalencia de síndrome urémico hemolítico del mundo y es importante su profilaxis. En este caso, se recomienda la lactancia materna, la cocción correcta de los alimentos, sobre todo las carnes. Se recomienda no dar en niños menores de 1 año la carne picada por la alta posibilidad de contaminación de la carne. Se recomienda consumir leche y derivados lácteos y jugos de frutas siempre pasteurizados. Lavarse cuidadosamente las manos antes de preparar los alimentos, después de ir al baño y de cambiar los pañales en los niños. Evitar la contaminación cruzada de alimentos crudos y cocidos, es decir, los utensilios que se utilizan para cortar carne cruda, como la tabla o el cuchillo,
no deben utilizarse para cortar las verduras de consumo crudo si no fueron previamente lavados en forma concienzuda. La cloración de las fuentes de agua, o sea, no hay que consumir agua que no sea potable. Se recomienda un lavado minucioso de frutas y verduras. No usar estiércol como fertilizante, ya que esta bacteria es muy abundante en los vacunos. Y, por supuesto, no bañarse en aguas que pudieran estar contaminadas con las heces de los animales. La segunda enfermedad que vamos a ver hoy, que nos ocupa, es la listeriosis. La listeriosis es una enfermedad de origen alimentario, enfermedad de transmisión alimentaria, producida por un bacilo gram positivo denominado Listeria monocytogenes. Es una bacteria que produce cuadros gastrointestinales y enfermedad invasiva con alta letalidad en gestantes, neonatos, ancianos y población inmunosuprimida. Esta bacteria puede producir infección durante el embarazo, infección neonatal, bacteriemia, meningitis e infecciones del sistema nervioso central, endocarditis, infecciones gastrointestinales localizadas y gastroenteritis febril. Como mencionamos anteriormente, Listeria es capaz de ingresar con los alimentos contaminados, luego llega hasta el tracto gastrointestinal, en el intestino trasloca, es decir, atraviesa la pared intestinal y viaja hasta el hígado, pudiendo producir una hepatitis subclínica. En este caso es controlada por la respuesta inmunológica, pero si el sistema inmune no lo controla, la bacteria atraviesa y viaja a sangre y a partir de ahí puede llegar a producir meningoencefalitis cuando llega al sistema nervioso central, produce septicemias, cuadros de bacteriemias graves, atraviesa placenta, hace placentitis y puede dar septicemia neonatal o aborto séptico. Una de las características más relevantes de la patogenia de Listeria monocytogenes es que es una bacteria que se desarrolla en forma intracelular. Esta bacteria, una vez que ingresa con los alimentos contaminados, es capaz de atravesar la pared intestinal, llegar al hígado y si no es controlada por el sistema inmune, se disemina por el organismo. En este caso, la bacteria es capaz de invadir las células epiteliales y los hepatocitos son las células del hígado. Una vez que ingresa dentro de la célula, Listeria tiene una toxina que se denomina listerolicina, que es capaz de destruir la vacuola y le permite que Listeria pueda escapar al citoplasma. Una vez que la bacteria está en el citoplasma, puede multiplicarse y luego comienza a producir ciertas proteínas que toman el control del citoesqueleto celular. Hay una proteína que se llama proteína polimerizante de lactina que crea como si fuera un riel por el cual la bacteria se moviliza y puede pasar a la célula vecina. Como ven en la imagen número 3, que es el color, las células se ven en color verde y en color rojo se visualizan los rieles por los cuales la bacteria se transporta de célula a célula. Una vez que Listeria pasó a la célula vecina, vuelve a alisar la vacuola que usó para trasladarse y comienza a multiplicarse dentro de la segunda célula. Al utilizar este mecanismo, Listeria no sale al medio extracelular y se encuentra dentro de las células protegida del sistema inmune
por lo cual está como escondida de la inmunidad celular y humoral. Con respecto a los métodos de diagnósticos, repasamos que los métodos directos son los que permiten la detección del patógeno o sus componentes, como el genoma y los antígenos, y los métodos indirectos se basan en la detección de anticuerpos específicos. En el caso de Listeria, vamos a utilizar métodos directos para su diagnóstico. Con respecto al diagnóstico bacteriológico de una listeriosis, sabemos siempre que la recolección de las muestras biológicas del paciente van a depender del sitio de la infección. Las muestras de elección van a ser sangre, en el caso de los cuadros febriles con sospecha de bacteriemia. Vamos a trabajar con líquido cefalorraquídeo en el caso de que el paciente tenga compromiso del sistema nervioso central. Y si la paciente está embarazada y compromete el embarazo, vamos a trabajar con el meconio, vamos a trabajar con líquido amniótico, con placenta o con algún otro líquido de punción. Como observación, hay que recordar que la bacteria Listeria no desarrolla en los medios de cultivo que se utilizan habitualmente para el diagnóstico de las diarreas. Por lo tanto, en el caso de su sospecha, debe aclararse en el diagnóstico presuntivo. Con respecto al reservorio, Listeria puede ser recuperada de muestras de tierra, de aguas servidas, de vegetación, de materia fecal de distintos animales mencionados anteriormente, de fluentes industriales, de diversos tipos de alimentos que vamos a ver más adelante y quizás del hielo realizado con agua no segura. Con respecto a los mecanismos de transmisión, el principal es la ingestión de agua o alimentos contaminados con la bacteria o a través de las manos sucias que estuvieron en contacto con algún reservorio, como por ejemplo las heces de los animales. La bacteria también puede transmitirse por vía transplacentaria a través de la madre al feto durante el embarazo o en el canal de parto durante una infección materna con listeria. También se ha observado casos de transmisión cruzada entre distintos niños internados en el servicio de neonatología y por último también se ha observado casos de infección cutánea localizada en grupos de riesgo como los veterinarios que han estado en contacto directo con productos de aborto de una vaca infectada con listeriosis o en aves de corral que también están infectadas. ¿En qué tipos de alimentos se puede encontrar listeria? Hay dos grupos de riesgo principales. Uno son los productos lácteos como los quesos de tipo blando y por el otro lado los productos derivados del pollo. Sin embargo, esta bacteria ha sido hallada en una amplia variedad de alimentos: quesos frescos, ricota, queso de cabra, pollos, verduras de consumo crudo, manteca, leche chocolatada, helados, pescado ahumado, paté, salame y otras facturas caseras, camarones, mejillones o ensaladas de tipo cruda. En particular, la mayoría de los alimentos han estado involucrados en infecciones alimentarias por listeria. Ante todo esto que vimos, es importante la profilaxis. ¿Por qué? Porque debemos evitar el contagio de la embarazada con la infección con listeria. Entonces, lo importante, existen numerosas pautas de higiene a tener en cuenta para evitar la infección, la listeriosis. En este caso se plantean evitar la contaminación cruzada, separando siempre los alimentos crudos de los cocidos, no solo la tabla, los utensilios y además la forma de almacenamiento. Cocinar cuidadosamente los alimentos crudos de origen animal. Deben estar bien cocidos. Si el alimento no se consume completamente y se guarda en la heladera, debe recalentarse completamente todo alimento refrigerado, sobre todo para la gestante
el anciano o el inmunosuprimido. Las verduras de consumo crudo deben lavarse minuciosamente, sobre todo las verduras de hoja. Y se recomienda una limpieza frecuente de heladera porque Listeria es una bacteria que sobrevive y hasta se multiplica a los 4 grados centígrados, que es la temperatura de heladera. Por último, creo que esta imagen es la que más nos demuestra la profilaxis frente a una listeriosis. Se muestra la forma correcta de almacenar los alimentos. En los estantes superiores siempre lo cocido, en los estantes inferiores lo crudo. Todo debe ir en recipientes herméticos, cerrados y tapados. Y también dejo un link de YouTube con un video interesante sobre el tema. El último microorganismo que vamos a ver hoy sobre infecciones entéricas con manifestaciones sistémicas es la hepatitis A. En principio, la hepatitis viral aguda es una inflamación generalizada del hígado. Esta inflamación puede ser causada por diversos virus que tienen diferentes modos de transmisión y diferentes cuadros epidemiológicos. Los cuadros de hepatitis suelen tener las mismas manifestaciones clínicas: anorexia, náuseas, fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho que corresponde al hígado. La mayoría de los casos pueden aparecer ictericia, es decir, la pigmentación amarilla de la piel, y luego los síntomas suelen comenzar a disminuir. Para hacer diagnóstico de hepatitis, para saber cuál es el virus que produce esta infección, es necesario hacer estudios de laboratorio. En general, las detecciones es a través de muestras de sangre en el paciente infectado. Debemos recordar que si bien la mayoría de los casos se puede resolver en forma espontánea, la hepatitis A puede dar en un muy bajo porcentaje de los casos una falla fulminante, una insuficiencia hepática aguda, que puede culminar en un trasplante de hígado. Y por otro lado, los virus de la hepatitis B y C pueden progresar a hepatitis crónica. En esta clase nos ocuparemos solo de la hepatitis A, que tiene una transmisión digestiva. Entrando de lleno en el tema de la hepatitis A, esta hepatitis es causada por un virus de transmisión entérica. La persona enferma elimina el virus por la materia fecal. La hepatitis A es una infección autolimitada que no evoluciona a dar hepatitis crónicas. En un bajo porcentaje, la hepatitis A puede presentarse como hepatitis fulminante, dando una falla aguda hepática que tiene alta mortalidad. En niños mayores y en adultos, la hepatitis puede dar síntomas típicos como dolor, decaimiento, pérdida de apetito e ictericia. Sin embargo, los niños pequeños pueden ser asintomáticos. Se denominan hepatitis subclínica. El diagnóstico de la hepatitis A se realiza por métodos indirectos, mediante pruebas de anticuerpos específicos. El virus de hepatitis A deja inmunidad de por vida luego de la infección. La vacunación y la infección previa tienen efecto protector para las reinfecciones y es una enfermedad inmunoprevenible. La hepatitis A tiene como vías de transmisión la vía digestiva, ingresa por tracto entérico a través de un mecanismo fecal oral. También se elimina del paciente infectado por la vía digestiva a través de la materia fecal. El huésped susceptible es la persona que no está vacunada o que no tuvo la infección. Y el mecanismo de transmisión está asociado al contacto con la materia fecal.
ya sea a través del contacto con la persona enferma, consumo de agua que pudiera tener materia fecal, alimentos contaminados, a través de relaciones sexuales o las manos sucias, tanto de la persona que atiende o del personal de salud. El reservorio es humano. En el mundo se conocen 3 áreas de hepatitis según la prevalencia de la infección. Hay regiones donde la prevalencia es baja, otros intermedia y otros tienen prevalencia alta de la infección. En general, se ve que en las áreas de prevalencia baja, la infección se adquiere a mayor edad, es decir, recién lo sufren adolescentes y adultos. En los casos de intermedia, son niños de mayor edad, y en los casos de alta prevalencia ocurre la infección en la infancia temprana. En los casos de mayor edad, la infección suele ser sintomática con riesgo de hepatitis fulminante. La inmunidad en los adultos va desde un 15% en las áreas de baja prevalencia a un 100% en las áreas de alta prevalencia. En el mapa pueden observarse las áreas geográficas con las distintas prevalencias de la infección. Vamos a ver la patogenia de la hepatitis. El virus de la hepatitis A es un virus que contiene ARN y una nucleocápside, es un virus desnudo que ingresa por vía oral, llega al intestino delgado y por la vena porta viaja hasta el hígado. Allí invade los hepatocitos y las células de Kupffer, que son parte del sistema retículo endotelial. El virus comienza a multiplicarse y luego los virus se eliminan por la bilis, de nuevo al intestino, y se eliminan con la materia fecal. La excreción del virus se produce desde las 2 semanas previas a los síntomas hasta una semana después de la aparición de la ictericia. Como mencionamos previamente, dentro de los métodos de diagnóstico están los directos y los indirectos, pero en el caso de una hepatitis A se utilizan métodos indirectos para detectar anticuerpos específicos. Si visualizamos esta curva que nos muestra la evolución de la hepatitis A, vemos 3 curvas con 3 colores distintos. En rojo es la eliminación de los virus en materia fecal. Como se visualiza claramente, el virus está en las heces antes de los síntomas. La etapa de la línea verde corresponde a la IgM específica para hepatitis A. Y la curva azul nos da idea de la curva de anticuerpos específicos IgG contra hepatitis A. En el medio, en líneas negras, se observa la etapa sintomática de la enfermedad. Esto se presenta con síntomas típicos de anorexia, cansancio, malestar y dolor en el hígado, aumento de las transaminasas, que son las enzimas hepáticas que nos dan idea de inflamación del hígado. Aparece la ictericia, es decir, la pigmentación de mucosas, piel y la conjuntiva, como se observa en la imagen. Y en la imagen posterior, la imagen de los tubos, se observa una orina normal y una orina color oscura, que es típica de los pacientes que están sufriendo hepatitis. Se la conoce como orina color Coca-Cola, que es la presencia de pigmentos biliares en la orina del paciente infectado. Como mencionamos previamente, el diagnóstico de hepatitis A para una infección aguda es a través de la detección en muestra del paciente de IgM para hepatitis A.
se utiliza una sola muestra de suero del paciente. En el caso de querer reconocer si la infección es pasada o el paciente ha sido vacunado, se solicita en una muestra del paciente inmunoglobulina G específica para la hepatitis A. ¿Por qué usar IgM para hepatitis A y no IgG para hepatitis A en un diagnóstico de hepatitis aguda? En este caso, se usa la IgM específica porque indica infección reciente, debido a que este anticuerpo dura entre 2 y 6 meses y luego desaparece. En cambio, la IgG para hepatitis A da inmunidad de por vida. Hablamos de la cicatriz inmunológica. En este caso, no podemos distinguir si es una infección reciente o pasada, pero sí sabemos que la IgG va a dar la inmunidad ante una reinfección. Puede ser porque ya pasó la enfermedad o porque ha sido vacunado. A modo de cierre de esta clase, recordamos que vimos 3 infecciones de transmisión entérica con manifestaciones sistémicas. Vimos primero el síndrome urémico hemolítico producido por Escherichia coli enterohemorrágica. Esta bacteria produce cuadros de anemia hemolítica con disminución de la cantidad de las plaquetas y cuadros de insuficiencia renal. Recuerden que el diagnóstico podía hacerse por métodos directos, a través del cultivo de la bacteria, la búsqueda de los genes de las toxinas o de la toxina libre, y que también podían hacerse por métodos serológicos, buscando la seroconversión. Por otro lado, vimos listeriosis, una enfermedad de transmisión alimentaria producida por una bacteria que puede dar cuadros graves en la gestante, en el neonato, ancianos e inmunosuprimidos. Esta bacteria se hace el diagnóstico de la infección a través del cultivo bacteriano en muestras de materia fecal. Y por último vimos la hepatitis A, una enfermedad inmunoprevenible producida por un virus hepatotropo que también ingresa por vía digestiva y puede producir cuadros de hepatitis cuyo diagnóstico se va a realizar a través de métodos indirectos, buscando anticuerpos específicos, en el caso de una infección aguda IgM específica y en el caso de una infección pasada inmunoglobulina G específica para hepatitis A. Recordamos que de los 3 casos solamente existe vacuna para el caso de la hepatitis A. Cuando hablamos de profilaxis, todas las 3 infecciones que vimos están asociadas a transmisión entérica, por lo tanto las precauciones de higiene de los alimentos, buena cocción, lavado de manos son fundamentales para la profilaxis de estas 3 infecciones. Por último, les dejo bibliografía para ampliar el desarrollo del tema. Muchas gracias.